Normalmente tienes cambios de ánimo muy drásticos que has llegado a pensar en la posibilidad de tener bipolaridad o conoces a alguien que en la mañana está muy alegre, en la tarde está muy triste y en la noche está muy enojada y que incluso otras personas o ella misma se denomina como una persona bipolar. Pues déjame decirte que lo más probable es que no sea así. Soy el psicólogo Osvaldo Olivares y en este video te explicaré lo que realmente es el trastorno bipolar. Actualmente, tanto en la psicología como en la psiquiatría utilizamos un sistema de clasificación de los trastornos mentales denominado DSM-5, en el cual se encuentran los trastornos bipolares. Y lo digo en plural porque no solamente existe un trastorno bipolar, sino que existen un conjunto de trastornos. En este video te explicaré exclusivamente las características del trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. Antes de poder explicar estos trastornos, es muy importante identificar algunos conceptos, entre ellos, ¿qué es el estado de ánimo? A este lo vamos a entender como el conjunto de experiencias subjetivas, comportamentales y cognitivas, además de, obviamente, emocionales y sentimentales que experimentamos todos los seres humanos y que van desde estados de ánimo positivos a estados de ánimo negativos. Esto no significa que sean mejores los estados de ánimo positivos a los negativos, sino que simplemente se refieren a la magnitud o al tipo de emociones y sentimientos que estamos experimentando. Por ejemplo, en el caso del extremo positivo, encontramos emociones y sentimientos como la alegría, la felicidad, el entusiasmo, mientras que por otro lado, el lado negativo, encontramos emociones y sentimientos como la tristeza, el enojo, el odio, etcétera. Estos estados de ánimo están influenciados tanto por factores externos, por ejemplo, las situaciones que vivimos día con día, desde el rompimiento de una pareja, ir a la escuela, tener problemas en el trabajo, hasta factores internos como la motivación, la manera en la que nos levantamos, la manera en la que despertamos cada día, la percepción que tenemos de las situaciones, entre muchos otros factores. Ahora, por otro lado, si concebimos estos extremos de estados de ánimo, tanto positivos y los colocamos arriba y los negativos, podemos pensar que las personas estamos fluctuando entre estados de ánimos positivos y negativos como si fuera una montaña rusa en la vida cotidiana. Normalmente, la mayoría de las personas tenemos fluctuaciones que no son tan marcadas. Sin embargo, las personas con bipolaridad tienen estas subidas demasiado exageradas y estas bajadas muy profundas. Es aquí donde empieza una de las primeras características de los trastornos bipolares. A estas subidas muy elevadas las vamos a entender como episodios ya sea maníacos o hipomaníacos, y a estas bajadas muy profundas las vamos a entender como episodios depresivos, los cuales explicaré a continuación. Hablemos primero del episodio maníaco, el cual lo podemos entender como un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, vinculado con la euforia, con la alegría desmedida, con el entusiasmo grande, y que dura por lo menos una semana. Y ojo, esto es muy importante porque entonces una persona que por las mañanas está alegre y por las tardes ya está triste, no cumple con este criterio de temporalidad, porque estamos hablando de que este periodo de estado de ánimo muy elevado debe de durar por lo menos una semana, la mayor parte del día, casi todos los días. Esta alteración del estado de ánimo puede tener consecuencias como un deterioro en alguna área de la persona, como el área laboral, el área social, el área familiar, incluyendo la presencia de posibles síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios, y llegando a generar la necesidad de una hospitalización psiquiátrica. Las características que debe de cumplir una persona en un estado maníaco hablando de su conducta son las siguientes. Y si fuera una checklist, debería de cumplir por lo menos con 3 de ellos. Número 1, aumento de la autoestima o sentimientos de grandeza. Es decir, la persona se siente exageradamente contenta, se siente con una autoestima muy elevada, se tiene la sensación de omnipotencia de que puede hacer muchas cosas cuando realmente no es así. Número 2, disminución de la necesidad de dormir. Normalmente las personas en estado maníaco o hipomaníaco no duermen demasiado, sino que duermen 3 horas, 4 horas, y perciben que no tienen la necesidad de dormir porque tienen la suficiente energía para no hacerlo. Y funcionan durante los días y las personas que están a su alrededor observan que no duerme casi. Número 3, más hablador de lo habitual. Es decir, las personas hablan más de lo que normalmente son percibidas por otras personas.
La velocidad y la fluidez con la que hablan se vuelve muy elevada o incluso hay atropellamientos en la misma manera en la que están hablando. Fácil distractibilidad, es decir, las personas se están distrayendo fácilmente con cualquier estímulo. Por ejemplo, están haciendo una tarea y de repente se distraen con otra cosa y van para allá y después regresan y después van a otra cosa, etcétera. Su atención está muy dispersa. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo, es decir, las personas tienden a empezar o a desarrollar actividades que tienen un objetivo, ya sea social como ir a fiestas, ya sea de trabajo como hacer demasiadas cosas en su trabajo, empezar nuevos proyectos, o en la escuela empezar a trabajar, empezar a adelantar, empezar a hacer proyectos. En el ámbito incluso sexual se pueden volver personas que tienen relaciones sexuales de manera abundante, probablemente cayendo en la promiscuidad y en las relaciones sexuales poco responsables. Ojo, esto no siempre es así. Y número 7, participación excesiva en actividades que tienen muchas probabilidades de resultados dolorosos. Por ejemplo, las personas apuestan de manera desmedida, hacen inversiones poco razonadas, entre otras cosas. Una vez que ya entendimos lo que es el episodio maníaco, hay que diferenciarlo con el episodio hipomaníaco. Este también lo vamos a entender como un periodo de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, solamente que la duración es de 4 días, que está presente la mayor parte del día, pero que no es tan grave como el episodio maníaco, en el sentido de que la intensidad de las emociones o de las consecuencias que puede tener o la gravedad de esto no es tanto como en el episodio maníaco. En el episodio hipomaníaco se observa que no hay un deterioro significativo en las áreas laborales, sociales, escolares de la persona y que tampoco están presentes síntomas psicóticos como alucinaciones, delirios, además de que no ha habido antecedentes de hospitalización psiquiátrica. Entonces ya entendimos muy bien a lo que nos referimos con episodios maníacos y episodios hipomaníacos. Ambos son periodos elevados del estado de ánimo en donde el maníaco se caracteriza por estar un poco más arriba, con más gravedad que el hipomaníaco. Ambos están vinculados con emociones positivas como la alegría, el entusiasmo, la euforia, etcétera, solo que uno causa más deterioro que el otro. Sin embargo, los dos pueden tener implicaciones clínicamente significativas y malestares en las personas. Ahora, por otro lado, en esta montaña rusa de la bipolaridad nos encontramos con los episodios depresivos, que son precisamente estas bajadas de estado de ánimo. Un episodio depresivo se caracteriza por lo menos 5 de los siguientes síntomas, de los cuales por lo menos uno de ellos tiene que ver con un estado de ánimo deprimido, es decir, una tristeza profunda o la pérdida de placer de actividades que antes las personas consideraban placenteras, lo que denominamos anedonia. Otro de los síntomas del episodio depresivo es que las personas tienden a aumentar o disminuir de peso o su apetito se ve alterado, ya sea que le tengan mucha hambre todo el tiempo o que no tengan hambre casi ningún momento del día. Además, las personas en estos episodios depresivos tienden a tener insomnio y o somnolencia, es decir, pueden tener mucho sueño durante todo el día o no poder dormir durante todo el día, o puede ser también una combinación de ambas, durante el día tener un exagerado sueño y durante la noche no poder dormir. Además, en las personas se observa un retraso psicomotor o un aletargamiento tanto en sus movimientos como en la manera en la que hablan. Se sienten fatigados o una sensación de pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva para la persona, una dificultad para pensar de manera lógica y concentrarse de manera focalizada en alguna tarea, y pensamientos recurrentes relacionados a la muerte que pueden ir en progreso hasta llegar a ideación suicida e incluso a intentos de suicidio. Ahora, algo que no mencioné en el episodio depresivo es que la temporalidad de este estado de ánimo es de por lo menos 2 semanas. Y ojo, aquí también es muy importante identificar que si las personas no han tenido antecedentes o no se presentan episodios maníacos o hipomaníacos, se puede diagnosticar a esa persona con depresión mayor. Ya que entendimos qué es un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco y un episodio depresivo, podemos ahora entender qué es un trastorno bipolar. En el trastorno bipolar tipo 1 se van a presentar tanto episodios maníacos como episodios hipomaníacos
y episodios depresivos. Sin embargo, en el trastorno bipolar se observarán solamente episodios hipomaníacos y episodios depresivos. Es decir, en el trastorno bipolar 2 no va a existir los episodios maníacos, o sea, el estado de ánimo alterado positivamente no está tan grande como para generar un deterioro demasiado significativo en las personas. No va a haber alucinaciones, ni delirios, ni hospitalización. Muchas de las personas con trastorno bipolar de tipo 2 no tienen una sensación o no hay una conciencia de estos estados de ánimo hipomaníacos, ya que como no generan un deterioro muy significativo en áreas sociales, laborales, etcétera, el malestar generado lo perciben solamente en los episodios depresivos, por lo cual es muy común que las personas con trastorno bipolar tipo 2 acudan a psicoterapia solamente cuando están en estos episodios depresivos, porque la tristeza, la falta de apetito, el cansancio y la fatiga son sensaciones que no se perciben como placenteras en la mayoría de las personas y pueden ser muchas veces el motivo de consulta por el que acuden a ayuda profesional, sin darse cuenta que en otros momentos de su vida o en semanas o meses pasados han tenido episodios hipomaníacos, pero como la percepción de ellos no es tan desagradable, incluso puede ser percibida como algo favorable porque le permite desempeñarse en su trabajo de una manera muy adecuada o tener grandes habilidades sociales o resolver los problemas de manera eficaz, entonces no generan un malestar. Muy probablemente las personas con bipolaridad, ya sea tipo 1 o tipo 2, no acudan a apoyo profesional cuando están en episodios hipomaníacos o maníacos, sino más bien cuando están en un episodio depresivo. Por lo cual es muy importante que los profesionales de la salud mental puedan hacer un diagnóstico correcto y no diagnosticar a la persona solamente con depresión. Hay que escudriñar muy bien en la historia de vida y en los antecedentes de los meses anteriores para observar si pudiera haber algún elemento que pudiera sospechar si hubieron episodios maníacos o hipomaníacos o ambos. Espero que hayan quedado claros lo que son los trastornos bipolares tipo 1 y tipo 2. Ya sabes que cuando una persona te diga que eres bipolar o que esa misma persona es bipolar, le puedas decir con argumentos que no lo es o tal vez pensar que sí y explicarle que no es tan sencillo. Recuerda que el utilizar los términos de trastornos mentales como soy bipolar, tengo trastorno obsesivo compulsivo, soy depresivo, contribuye a la frivolización de estos y a la no visibilización de lo que verdaderamente implica para las personas que padecen estos trastornos, por lo cual debemos de tener mucho compromiso social cuando hablamos de trastornos mentales, especialmente cuando catalogamos a una persona con algún trastorno o cuando nos asumimos con un trastorno mental, lo cual, como te lo dije al principio del video, probablemente lo más seguro es que no lo tengas. Si te gustó el video, dale like, te agradecería que te suscribieras. Soy el psicólogo Osvaldo Olivares y nos vemos la próxima.